Bueno, ya comencé a grabar. Buenas, hoy vamos a hablar sobre el artículo que hace un estudio sobre la efectividad y eficiencia del paricalcitor en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario o insuficiencia renal. Esto va a ser junto a mi compañera María José Rodríguez de Lute y mi persona José Manuel Gómez. Bueno, para empezar tenemos que este artículo investiga la eficacia del paricalcitor en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario o la insuficiencia renal. El objetivo va a ser reducir los niveles de la hormona paratiroidea sin causar una hipercalcemia y el deterioro de la función renal que induce a cambios metabólicos que provocan un aumento de la hormona paratiroidea. Entonces, esto no aumenta al inicio de la patología, pero no de un aumento tan notable. Pero cuando esto se incrementa a medida que la patología, que la insuficiencia renal se va colocando más aguda. Entonces, la secreción de la PTH está influenciada por los niveles del calcio de sangre, de manera que los niveles bajos del calcio estimulan su producción. Entonces, la hipocalcemia prolongada también incrementa la producción del ARN mensajero en la PTH. Aunque la hipocalcemia es clave para los altos niveles de la PTH, en la insuficiencia renal este no es el único factor que influye, ya que en las etapas iniciales de la enfermedad renal los niveles de calcio no suelen ser tan bajos, pero aún así la PTH es elevada. Bueno, en la metodología vimos que para llevarse a cabo este estudio fueron evaluados pacientes que padecieran de hiperparatiroidismo secundario y insuficiencia renal, los cuales fueron sometidos a hemodiálisis y a tratamientos con paracalcitrol al menos por 2 semanas. Los criterios necesarios para que estos pacientes pudiesen haber participado en este estudio fueron principalmente que presentaban la hormona paratiroidea mayor o igual a 300 picogramos sobre mililitros. El calcio que lo presentaran de menor o igual 10 miligramos sobre decilitros. El fosfato que lo presentaran mayor o igual a 6 miligramos por decilitros y el calcio por fosfato que lo presentara menor o igual que 60 microgramos cuadrados por decilitros cuadrados, al igual que en su estudio clínico no presentara ninguna reacción alérgica al calcitrol o algún fármaco derivado de vitamina D y que estos no hayan sido sometidos a tratamientos con fármacos antiparatiroideos. Bueno, ahora continuamos con los resultados que fueron obtenidos en el estudio. En la tabla 1, aquí observamos el cálculo de la dosis de paricalcitor en función de los valores de la hormona paratiroidea, la PTH. Tenemos la titulación de la dosis, los valores de la PTH respecto a lo anterior, que son iguales o mayores. Esto nos indica si se debe aumentar o disminuir la dosis del paricalcitor en el paciente. Entonces, tenemos una disminución del 30%. Entonces, esto indica que debe aumentar de 2 a 4 microgramos. Una disminución del 30% y 60%. En el 30% se debe aumentar de 2 a 4 microgramos y en el 60% se debe mantener. Una disminución en el 60% nos indica que se debe disminuir de 2 a 4 microgramos. Y entre 1,5 a 3 veces el límite superior de la normalidad. Es decir, que es de 150 a 300 picogramos sobre mililitros. Esto nos indica que esto se debe mantener. Bueno, en la tabla 2 encontramos las características demográficas y clínicas de los pacientes que fueron sometidos a este estudio. Estos son los parámetros iniciales. Encontramos el porcentaje principalmente de la edad que fue entre 23 a 88 y en la media, que fue el porcentaje de estos dos, fue de 59,1 a 15,3. El calcio en sangre, el calcio de miligramos sobre decilitro en sangre se encontró de 6,5 a 10 máximo y en una media de 83 más o menos 0,9. El fosfato en sangre, la cantidad de fosfato en sangre fue de 2,2 a 6
y la media, el porcentaje medio fue de 4,3 más o menos 1,4. Al igual que el calcio por fosfato, en cantidades de miligramos sobre decilitro miligramos cuadrados sobre decilitros cuadrados se encontró de 22,27, 60 el máximo y 37,9 más o menos 12,6. Y la cantidad de hormona paratiroidea en porcentaje de picogramos sobre mililitros se encontró el máximo de 302, el máximo de 1,112 y la media, el porcentaje medio entre los dos fue de 707 más o menos 492,4. Estos son los porcentajes de la hormona paratiroidea. Luego tuvimos en la tabla 3 los resultados comparativos frente al placebo, que se hizo un estudio frente a 3 casos clínicos que comparan la eficacia del paricalcitrol frente al placebo. Entonces tenemos que el paricalcitrol se reduce más de un 30% de los valores de la PTH en cerca de cada 2 o 3, es decir, de un 66,6% de los pacientes con la insuficiencia renal. Entonces aquí tenemos en el muestreo que en el primer grupo de pacientes, que fue de 35 pacientes, hubo una duración de 30 días. El paricalcitrol fue de un 68%, es decir, fueron de 15 de 8 a 10 pacientes. Entonces aquí este estudio demoró de 4 a 12 semanas. Vemos que el pH basal se había reducido, una reducción en comparación. Entonces, en el grupo de tratamiento farmacológico, fue con el paricalcitrol fue de un 22,8%, es decir, de 8 pacientes, con el placebo de 15. Y con el paricalcitrol de 8 pacientes, en comparación con el placebo, fue del 5,7%, es decir, 2 pacientes. Este es cómo aumenta o cómo disminuye el calcio y el fósforo en comparación con el porcentaje de pacientes. Tenemos en el segundo grupo de 78 pacientes que hubo una duración de 90 días con un porcentaje del 60% en el paricalcitrol. Esto nos indica que fueron más o menos de 15 a 22 pacientes en el grupo de tratamiento. Este se reduce de 8 a 21% en el paricalcitrol en comparación con el placebo, que fue de un 7%, una disminución. En el tercer grupo, que fue de 33 pacientes, una duración de 90 días a un año, es decir, el 45%. Aquí nos indica que hubo en más de un 30% del nivel basal se produce el 45% de los pacientes con tratamiento. Entonces nos indica que el paricalcitrol aumentó un 6,1% en la comparación de calcio y fósforo en el porcentaje de pacientes. Bueno, aquí ya comenzamos con la discusión y encontramos resumida en una tabla cómo se hace una comparación del fármaco calcitrol con el paracalcitrol. Entonces encontramos el número total de pacientes que fueron sometidos con paracalcitrol, que fue de 130 pacientes, en el calcitrol de 133 y en un estudio clínico de 33. Vemos los parámetros de la hormona paratiroidea que tendrían que ser mayor a 50% en la zona basal, y contamos que el paracalcitrol y el calcitrol de igual manera contaron con un 60%, a diferencia del estudio clínico, que fue un 45,5%. Este tratamiento fue con una duración en el paracalcitrol de 15 días, en el calcitrol de 23 días y en el estudio clínico de 15 a 16 días. Luego en el tratamiento de la misma hormona paratiroidea, con la media y mayor que 300 picogramos sobre mililitros,
se encontró que tuvo en el paracalcitrol una duración de 18 semanas. En el calcitrol no alcanzó y en el estudio clínico fue una duración de 12 semanas. Y encontramos que los sujetos con PTH mayor a 300 picogramos sobre mililitros en el calcitrol y en el paracalcitrol de igual manera no tuvieron una comunicación, no tuvieron un resultado, pero en el estudio clínico tuvo un resultado de 69,7%. Ahora continuamos con la tabla número 5, que estas fueron los resultados comparativos frente al calcitrol y el paricalcitrol. Este fue el objetivo principal del artículo, la comparación de los dos medicamentos y cuál era más eficaz frente a la insuficiencia renal. Entonces tenemos el número de pacientes, la duración del tratamiento y la comparación del calcitrol y el porcentaje de pacientes. Cuando el número de pacientes inicial fue de 19, fueron 19 pacientes. En la duración, tenemos en el primer grupo fue de 8 semanas, el calcitrol fue del 13%, es decir, de 2,47 pacientes. En el paricalcitrol fue del 36%, es decir, de 6,84 pacientes. En el paricalcitrol en clínica fueron un grupo de 33 pacientes y en las 8 semanas fueron de 12,1% de pacientes, es decir, 4 pacientes. En las 16 semanas, en el calcitrol fue de 56% de los pacientes, es decir, 10,64 pacientes. En el paricalcitrol fueron 79%, es decir, 15,01% de los pacientes. Y en el paricalcitrol en clínica fue de 48,5%, es decir, 16 pacientes. En la duración de 20 semanas, fue en el calcitrol del 69%, es decir, 13,1% de pacientes. En el paricalcitrol fueron de 79%, es decir, 15,1%. Y en el paricalcitrol clínica ya ahí se logra separar la diferencia, que fue en el 58%, es decir, 19 pacientes. Esto fue con respecto al número de pacientes sujetos a la PKH final, con el 50% basal. Bueno, para concluir tenemos que este estudio demostró que el paracalcitrol es eficaz para reducir los niveles de PTH en personas, en pacientes con hiperparatiroidismo secundario e insuficiencia renal, actuando de una forma más rápida que el calcitrol y evitando efectos secundarios como la hipercalcilemia. Los resultados obtenidos en esta práctica clínica son congruentes con los ensayos que fueron publicados y además la preparación individualizada de los niveles de las dosis de paracalcitrol resultaron siendo eficaces en torno a la economía. Muchas gracias.